Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Esta noche estuve observando a ver qué tanto pusieron atención a la clase de la semana pasada. Y quiero decirle que todos me reprobaron. ¿Se recuerda que hablamos la semana pasada? ¿Qué les dije yo que tenía que hacer cuando vengan a una reunión? Venir a saludar al hermano, a platicar con él, a ver cómo estaba la situación. ¿Eso? No. ¿Cuántos hicieron eso? Bueno. Entonces, vamos a aprender, cuando vengamos aquí, a esta reunión, el saludo es hasta el final, ¿verdad? Ya para despedirse, allá usted puede decir, sí vino el hermanito o la hermanita, porque ya vamos a entrar a lo que es el ejercicio, a lo que es la práctica. Y ahorita estamos nada más poniendo el fundamento para que, si hay algunas cositas ahí que todavía no se han establecido bien, no se han definido bien en su corazón, se puedan definir. Por eso hemos estado leyendo los capítulos de Primera de Corintios que hablan un poco acerca de lo que es el orden, el uso de los dones del Espíritu de Dios, ¿verdad? No podemos nosotros tomar a la ligera el ser vasos que Dios va a usar. Cuando el pueblo de Israel levantó un tabernáculo y luego levantó un templo, todos los utensilios que iban a estar siendo usados en el templo debían de ser de uso exclusivo del templo. Quiere decir que eran consagrados, ¿no? Y parte de la consagración era que tenían que ser rociados con sangre de sacrificio. De esa manera quedaban consagrados para uso exclusivo del templo y de los sacerdotes. Cuando nosotros estamos entrando a entender acerca de los dones del Espíritu, nosotros vamos a darnos cuenta que el Señor va a requerir cada día más de nosotros, porque Él es celoso, ¿verdad? No en los celos que nosotros entendemos, sino Él es cuidadoso en apartar a los suyos para que puedan fluir en la libertad plena y en la exactitud de cómo Dios está manifestándose. Entonces, hemos visto algunas cosas, vimos las en el estudio pasado, cómo debemos de lanzarnos a la meta, ¿verdad? Vamos corriendo esta carrera, no mire al que está al lado suyo, no se compare con el que está al lado suyo. Usted es usted, y su relación con Dios es lo que va a marcar la diferencia. Entonces usted viene aquí a aprender, pero realmente el ejercitar es lo que lo va a hacer a usted un buen siervo, una buena sierva de Dios, o un mal siervo o una mala sierva de Dios. No el saberlo, sino el ejecutarlo, el practicarlo. Entonces, en el capítulo número 11 de Corintios, vamos a entender algunas normas que rigen nuestro ejercicio
en cuanto a los dones del Espíritu. Y estaba pensando la forma en que realmente los dones del Espíritu se manifiestan y se ejecutan. Usted se da cuenta que los dones del Espíritu por lo regular van a tener que hacer una función a través de la boca, ¿verdad? Es interesante el papel que juega la boca en los dones del Espíritu. Está analizando los dones del Espíritu y todos se ejecutan a través de la boca. Salen los decretos a través de la boca, sale la voz de Dios a través de la boca. Aunque se usan tal vez las manos, pero siempre la boca está ahí. Entonces me ponía a pensar qué importante es la boca, ¿verdad? Y el enemigo sabe que la boca es muy importante. Por eso nos la ensució mucho, ¿verdad? Yo no sé a cuánto les ensució mucho la boca, ¿verdad? En su hablar, en su expresión, ¿verdad? Pero eso tiene que ir cambiando, tiene que haber una consagración. Y vamos a ver más adelante acerca de lo que es la boca y los labios. Pero aquí en el capítulo 11 nosotros vamos a ver, y esto es fundamental, esto es importante, que dice en el verso 3, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Ahora, es interesante ver aquí que no dice marido. Yo no sé si usted lo ha leído bien, pero yo he oído muchas predicaciones que le agregan y le ponen lo que la Biblia no dice. ¿Cómo lo leía usted? Dice ahí, la cabeza de la mujer, ¿quién es? ¿Dice el marido? Bueno. La cabeza del varón, ¿quién es? ¿Dice la mujer? No. Dice que es Cristo. La cabeza de Cristo, ¿quién es? Dios. Entonces vemos ahí que hay jerarquías. Hay autoridades que nosotros debemos de someternos a esas autoridades. Porque cuando los dones del Espíritu se están ejecutando, principalmente Dios usa y Dios prepara y los capacita a los temperamentos. Yo he observado un poco, porque me gusta ser observador, pero me doy cuenta que los que son usados por dones del Espíritu son muy sentimentales. Yo podría asegurar que todos los que están aquí son un poco sentimentales, emocionales. Mira al que está al lado suyo. ¿Cómo lo ve? O sea, hablando del temperamento, hablando son a veces muy, muy sensibles. Por un lado es bueno, por otro lado es malo. Por un lado es bueno porque se dan más a ser usados por Dios. Por otro lado, es un peligro. Por eso Dios pone autoridades. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer,
hizo a la mujer sensible, ¿verdad? ¿Verdad que la mujer es muy sensible? Fácil se golpea, se lastima. Entonces, por eso hay que tratarla como una flor, ¿verdad? Dice que es como un vaso frágil la mujer. Algunas se han tenido que hacer fuertes porque no les queda de otra. No han tenido alguien que las proteja, que las defienda, ellas han tenido que defenderse por sí mismas, pero en el fondo siempre está el anhelo de someterse para ser cubiertas y protegidas. Cuando el esposo no cumple esa función, la mujer tiene la capacidad de salir adelante y levantarse, ¿verdad? Y hacérsela fuerte, ¿verdad? Mientras el varón ocupa su posición. Pero vemos entonces que cuando hay mucha sensibilidad, nosotros estamos expuestos a fácilmente ser engañados. La Biblia dice que Eva, en el huerto del Edén, fue engañada, fue seducida, fue tentada en sus emociones, en sus sentimientos. Por eso enseñábamos y predicábamos hace unos días cómo la naturaleza del varón es un poco más fuerte, no tan emocional, no tan sentimental, sino es más mental. El hombre usa más la razón, la mujer usa más la emoción, ¿verdad? Es movida por la emoción. Y no es que uno u otro sea mejor, simplemente uno es complemento del otro. Se necesitan las dos cosas, se necesita el balance, el equilibrio en eso. Pero vemos entonces que para poder ser usado, y eso no quiere decir que los hombres no puedan ser usados, pero quiere decir que los temperamentos de los varones, que por lo regular son usados, y por eso es que la mayoría de gente que es usada es mujer, en los dones del Espíritu, porque es más sensible, es más llevada fácilmente por el impulso, ¿verdad? El hombre razona más, cuestiona más, analiza más. La mujer no, la mujer actúa, después piensa qué pasó, qué hice, ¿verdad? Y entonces en los dones del Espíritu, al hombre le cuesta entrar un poco más en eso, porque tiene que aprender a dejar su razonamiento a un lado y entregarse en las manos del Espíritu de Dios y dejarse empujar por el Espíritu de Dios a hacer las cosas. Por eso vemos aquí que es importante reconocer la autoridad. La autoridad es algo muy importante. Es peligroso cuando una persona es usada con los dones del Espíritu y no tiene una autoridad sobre sí. Es peligroso. ¿Por qué? Porque recuérdese que en el huerto, y el huerto representa el ser espiritual, en el huerto no solamente se oía la voz de Dios, y esto es algo que usted debe de entender y comprender y asimilarlo en su corazón. ¿Alguna vez le ha hablado a usted del diablo? ¿Alguna vez del diablo le ha hablado? ¿Algún demonio le ha hablado? ¿Cómo sabe usted que ha sido el diablo que le ha hablado? ¿Cómo sabe usted que ha sido el diablo? ¿Alguna vez le ha hablado Dios a usted? ¿Cómo sabe usted que ha sido Dios que le ha hablado? ¿Cómo usted puede entender si ha sido Dios o ha sido el diablo quien le ha hablado? Eso usted se lo debe de poner en su corazón. ¿Será que el diablo me puede hablar a mí? ¿Alguna vez usted ha hablado de parte del diablo?
Hablando como cristiano, como hijo de Dios. ¿Será que el diablo puede usar a un siervo de Dios? ¿A un hijo de Dios? ¿Y el cristiano creer y decir Dios es el que está hablando? ¿Y estar seguro el cristiano que es Dios quien está hablando, pero realmente es el diablo que está hablando? ¿Podrá eso suceder? ¿O no se puede? ¿Alguna vez usted ha hablado de parte de Dios? ¿Seguro que fue Dios? ¿O alguna vez hubo la intención de hablar una palabra y después usted se dio cuenta que no era Dios quien iba a hablar? Porque usted debe de ser consciente. Hay gente que se ha molestado conmigo. Porque yo le he dicho, eso que tú dijiste no es de Dios. Y se ha ofendido. ¿Usted se atrevería a ser confrontado? Piense un momento. ¿Usted aceptaría ser confrontado y que le vengan a decir, eso que tú dijiste no es de Dios? Eso fue el diablo. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionarías? Piensa un momento. Se siente triste. Pero ¿cuál sería tu reacción al final? ¿Aceptarías? ¿O dijeras, el que está hablando de parte del diablo es usted? Que Dios siempre habla por medio de mí. Es que esto está serio. Esto está serio. Van a haber confrontaciones. Fíjese qué tremendo. Van a haber confrontaciones. Y las dos voces no pueden estar correctas. Una está correcta, la otra está incorrecta. No pueden estar los dos correctos. Uno está equivocado y el otro está correcto. Pero como usted siempre es el espiritual, entonces el otro es el que va a estar mal. ¿Así es? Le voy a poner un ejemplo. El Señor le dice a sus discípulos, yo voy a ir a morir a la cruz. Y Pedro recibe una revelación tremenda. Y recibe una palabra profética. Y le dice al Señor, muy sabio, lo toma aparte, muy prudente, porque no quería avergonzar al Señor. Le dice, Señor, tengo una palabra de parte de Dios para ti. No te acontezca ir a la cruz. ¿Qué le responde el Señor? El Señor le responde a Pedro. No al diablo, a Pedro. ¿Y qué le dice a Pedro? ¿Cómo le dijo a Pedro? No le dijo Pedrito. ¿Qué le dijo ahí? Le dijo Satanás. Porque Satanás quiere decir adversario. Para nosotros Satanás siempre lo relacionamos con el cachudo que no es cachudo. O tal vez sí es cachudo, no sé. Cuando se manifiesta tal vez sí es cachudo, pero se manifiesta como ángel de luz.
Pero ahí le dijo a Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás, tú no entiendes las cosas de Dios. Lo bueno es que Pedro no se desanimó. Eso, si algo tenía Pedro, hermano, era que era persistente. Metía las 4 a cada rato, pero seguía adelante, ¿verdad? Muchos de nosotros tal vez con la primera que caíamos, ahí dejamos el asunto. Yo pensé que era Dios que me hablaba. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se dice, bueno, si Dios te va a usar, tú no te vas a poder equivocar. Pero ¿será que porque Pedro, el Señor le tildó de Satanás, ya nunca más fue usado por Dios? ¿O sí pudo seguir siendo usado por Dios? Cuando venga una confrontación, y se van a dar, tú debes de tener siempre un espíritu de que puedas poner una plataforma para que se examine, para que se juzgue. Tu responsabilidad es transmitir lo que tú entiendes que es de Dios. Pero no es obligación de la gente aceptarlo. Yo he visto mucha gente que se enoja y hasta se viene a quejar conmigo. El Señor me dio una palabra para aquella persona y no me la recibió. ¡Qué insolente! ¿Tendrá la gente la obligación de recibir lo que nosotros le vamos a dar? No. Y aún si fuera de Dios. No digamos si sale de la voz del enemigo o si sale de nuestras emociones. A mí no se me olvida una profecía que yo casi la doy. Me recuerdo en Washington. Y no se me olvidó. Y yo estaba ahí, tengo que decir esta profecía. Pero no sé qué pasó, ya no la pude dar. Después me di cuenta que era mi emoción. Y le dije, gracias Señor que no la di. No le digo qué era, por cierto. Pero se dan emociones. ¿O quiere que le diga que iba a profetizar? Mire, iba a profetizar que tuvieran cuidado que no corrieran mucho en las carreteras. Hacía grandes rasgos. Tal vez muchos la hubieran recibido, pero hubiera sido mi exhortación. Ahora, no digo que no se pueda el Señor acercar a alguien y decir, mira, es la última oportunidad que Dios te da. O arreglas tu forma de manejar, o te vas a morir, o vas a sufrir las consecuencias. Dios puede hablar así. Pero yo esa vez entendí después que no era mi emoción. Era mis sentimientos, era tal vez, no me recuerdo qué pasó. Después analicé y dije, no, gracias Señor, no la di. Pero me quedó ahí, y yo soy muy olvidadizo, pero hay cosas que no se me olvidan. ¿Qué quiero decir con esto? Hay palabra que usted va a recibir y no va a ser de Dios. Y usted debe de tener la humildad de siempre tener un supervisor sobre usted. Una autoridad sobre usted. Que cuando esa autoridad venga y le diga, mira, eso no está bien, usted pueda tener la humildad de decir y aceptar. Por eso, antes de hablar de los dones del Espíritu, fíjese que la Biblia no fue escrita así al antojo. Dios sabía lo que estaba escribiendo y el orden que iba a llevar. Entonces, antes de hablar de los dones del Espíritu, antes de hablar de lo lindo que es
ser un vaso de Dios, dice, bueno, vamos a establecer primero un orden. Primero empieza hablando de una limpieza en los capítulos al principio y todo. Usted puede leer todo el capítulo o todo el libro de Corintios y habla de los desórdenes que se dan ahí y todo eso. Pero ya antes de entrar a lo que se requiere ya con los dones del Espíritu, empieza a hablar de este orden. Y entonces empieza a definir, mire, cuál debe de ser nuestra posición ante el ser usado por Dios. Habla, por ejemplo, de la forma externa como una persona debe de estar. Y esto hoy en día no se le da mucho énfasis porque la moda no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces hay gente que prefiere dejar la palabra de Dios y seguir la moda a someterse a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios sigue ahí, funcionando. Y ahí en la palabra de Dios se habla que el hombre debe de tener el cabello corto. ¿Qué tan corto? ¿Qué es corto? Corto que no necesite peine, pues. Que no necesite secadora y cepillo, ¿verdad? Ya cuando necesita secadora, ya está largo. Y dice que la mujer debe de tener su cabello, ¿cómo? Largo. ¿Cómo está el suyo? ¿Por qué usted tiene el cabello del tamaño que lo tiene, sea hombre o sea mujer? ¿Por qué lo tiene así? ¿Porque así es la moda? Porque usted debe de someterse a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios no dijo, solo para los cristianos del siglo I hasta el siglo XX, porque ya del XXI en adelante ya es otra moda, ya es otro estilo. ¿Así dice la Biblia? No. ¿Por qué? Porque todos estos son principios espirituales. Ahora, la gente podrá preguntar, ¿pero por qué? Porque Dios así lo dijo, ¿y qué? En último caso, cuando yo no tengo la respuesta a algo, lo único que digo es, si Dios lo dijo, Él sabe por qué. Y aunque yo no lo entienda, yo lo voy a obedecer. Me guste o no me guste, yo lo voy a obedecer. Porque no siempre el hacer la voluntad de Dios va a estar de acuerdo a mi gusto. Pregúntele al Señor Jesús si estaba a su gusto ir a morir a la cruz. ¿Qué le dijo al Padre? ¿Puedes cambiarme esta copa, Señor, que me estás poniendo enfrente porque no me la quiero beber? Pero no se haga mi voluntad. Yo quiero otra copa, le dijo el Señor al Padre. Pero que no se haga mi voluntad. Si hubiera oportunidad, si hubiera chances, dame otra. Pero si es la que me tengo que tomar, me la voy a tomar. Entonces, establezcamos esos principios. ¿Le importará a Dios nuestro exterior o no le importa a Dios nuestro exterior? Porque hay gente que dice, no, a Dios ve el corazón nada más. Momentito, dice la Biblia, limpia el plato por dentro y se va a limpiar por fuera. Claro, si solo vas a tener una apariencia de religiosidad, mejor vístete como se te da la gana. Porque a Dios le caen mal los religiosos y los hipócritas. Pero si porque es un fruto de lo que hay dentro de ti, se va a manifestar afuera. No puedes tú seguir siendo el mismo. La Biblia dice, hermana, que su cabello es un velo para usted.
Quiere decir que es una gloria para usted su cabello. ¿Cómo trata usted su cabello? Si usted tiene algo valioso, ¿lo pone en cualquier lado? No. Si usted tiene un anillo valioso, ¿será que se lo va a dar a cualquiera para que lo use, para que se lo va a dar al niño para que esté jugando con él? No, va a cuidar de él. Va a cuidar de él. Ahora, yo le estoy hablando a gente, fíjese, estoy hablando de esto, porque estoy hablando a gente que quiere ser usada por Dios. Yo no le voy a ir a decir al que no conoce a Dios, hey, tú, córtate el cabello, hombre, estás muy peludo. No. Pero le estoy enseñando a usted que usted quiere agradar a Dios, usted quiere servir a Dios. No se lo estoy imponiendo tampoco. Si usted quiere, examine lo que la Biblia dice. Juzgue lo que la Biblia dice. No busque la opinión popular del cristianismo hoy en día, como muchos hacen. Pero si aquellos no lo hacen, ¿qué? Pregúntele a Noé si los demás construyeron su arca. ¿Cuántas arcas se construyeron antes del diluvio? Solo una. ¿Y cuántas familias se salvaron? Solo una. Entonces no es por elección popular, ¿verdad? No es por popularidad, no es por la moda. ¿Quién es el que impone la moda en el mundo? ¿Sabe quiénes son los que imponen la moda en el mundo? Los homosexuales. ¿Sí o no? Los homosexuales. Aún en las noticias lo pueden ver. Cuando llaman a alguien para que vista a una famosa por ahí, ¿quién es? ¿Cómo se comporta? Solo por su forma de comportarse uno se da cuenta que no es un varón. ¿Ah? Y él es el que está diciéndole, este color va con esto y esto. Por eso usted vístase el color que usted quiera. Ese es el color que a usted le gusta. Y a usted le gusta vestirse mezclado así. ¿Por qué no? Pero es que no es la moda. ¿La moda de quién? Gloria a Dios, aleluya. Porque a veces nos dicen a nosotros los cristianos que somos muy cuadrados. Es que ustedes son bien cuadrados. No, al contrario, los cuadrados son ustedes porque ustedes están rigiendo a lo que la moda de París y los homosexuales dicen que se debe de vestir uno. Yo me he visto como a mí se me da la gana. Pero estos colores que usted trae no es para invierno. Yo me quiero vestir así, ¿qué? Pero este es un color tropical para el calor. ¿Quién dice? Si yo quiero ponerme lentes oscuros cuando es de noche, ¿qué es mi gusto? Los cuadrados entonces son los de allá, que se tienen que regir a lo que ese pensamiento dice. Ahora, el pensamiento bíblico es muy amplio, es más amplio de lo que usted se imagina. El pensamiento bíblico ni siquiera te dice de qué lado tienes que tener el camino para peinarte. Ese es tu gusto. ¿Pero qué te dice la moda? Un poquito aquí o levantado aquí. Entonces, ¿quiénes son los cuadrados?
Entonces, establezcamos. Como siervos de Dios tenemos que vestirnos como la palabra de Dios dice, con decencia, con pudor. Hemos hablado que la vestidura es para cubrir la desnudez. Esté donde usted esté. Yo espero que usted no sea una persona hipócrita, que en la iglesia se viste de una manera y en los otros lugares se viste de otra manera. Gloria a Dios, aleluya. Lo que enseña en otros lados, enséñalo en la iglesia. Si no lo hace, es una persona hipócrita. Mire, lo que yo enseño en el campo de fútbol es lo que enseño aquí. Y aquí hay testigos. Es más, en el campo de fútbol ni siquiera los brazos enseño. Ni el cuello enseño. ¿Usted entiende que usted es un siervo de Dios en cualquier lado? Amén. ¿En la playa? Amén. ¿O será que en la playa, pues, hay que ponerse el traje de baño? ¿Quién dice que hay traje de baño? ¿Quién le dijo que hay traje de baño? Bueno, no es la clase de vestidura, porque no vas a perder todo el tiempo de ahí. Pero estamos hablando de quitar la hipocresía. Estamos hablando de que usted tiene que entender que usted va a ser una persona pública y que su forma de vestir va a reflejar lo que realmente usted es y lo que hay dentro de usted. Si a usted todavía le gusta enseñar su cuerpo, usted todavía dentro de usted tiene mucha carnalidad, tiene mucha prostitución. Ya hemos hablado que hay una vestidura de prostitución. Y es aquella vestidura que deja ver la desnudez de uno. Si usted realmente quiere ser un vaso de honra, usted tiene que vestirse de tal manera que usted no evidencie su cuerpo, con pudor, cubriéndose, vistiéndose decentemente, sin provocar. ¿Por qué? Porque cuando se meten los dones del Espíritu, dentro de esos dones del Espíritu que Dios va a dar, y por eso es importante la autoridad, estamos hablando de la autoridad. Cuando los hijos de Dios, y vamos al libro de Job. Job está antes del libro de los Salmos, ¿verdad? En el capítulo 1, en el verso 6, dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Mire qué tremendo. ¿Dónde está Satanás? ¿Dónde camina Satanás? ¿Dónde se mueve Satanás? ¿Será que Satanás no visita las iglesias cristianas?
¿Será que Satanás no se sienta ya a veces en los púlpitos a la par del pastor? ¿Será que, y cuando hablo de Satanás no estoy hablando solo del mero mero, sino de todos sus secuaces, ¿verdad? ¿Será que Satanás no se sienta a la par del que va a profetizar o del que tiene el don de profetizar y le empieza a lanzar vocecitas ahí? Sí. Porque cuando empieza a desfilar el Espíritu de Dios con sus dones, también Satanás empieza a manifestar. Y eso es tremendo. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, ahí nos vamos a dar cuenta en el capítulo 2, verso 19, le habla a una iglesia que era muy activa. Eso es interesante ver. Era muy activa esa iglesia. Dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. ¿Qué pastor no quisiera tener una congregación así? ¿Verdad? Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Había amor, fe, servicio, perseverancia, y cada vez las obras eran más grandes, cada vez. Tenían un avivamiento tremendo. Pero, dice el verso 20, es que cuando aparece la palabra pero, ya, como que lo bajan de la nube a uno, ¿verdad? Como que le digan a una mujer, qué lindos ojos tienes, qué cabello tan lindo, qué boquita tan exquisita, pero, ¿cómo suena esa palabra pero ahí? ¿Qué se esperaría decir ahí? Ya se imagina lo peor de uno, ¿verdad? Bueno, todo estaba muy bonito, pero, dile al que está al lado, pero, todo está lindo contigo, dile, pero. Tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiera arrepentirse de su inmoralidad. Mire qué tremendo, cómo los siervos los había seducido, los había engañado. ¿Qué había pasado ahí? Los siervos habían perdido su autoridad. No hay peor cosa, hermano, no hay peor cosa que haya una congregación donde la autoridad no es autoridad. Disculpe, hermano, pero una persona con dones podrá tener todos los dones que quiera, pero nunca va a superar a un ministerio. Y eso usted lo debe entender. Porque ministerio es autoridad. En el ejército, y estaba hablando con un sargento del ejército hace unos días atrás, y él me cuenta su trabajo. Su trabajo, fíjese que es interesante. Porque el trabajo del sargento es ser la voz de la oficialidad.
de los oficiales. Para ser oficial uno tiene que ir a la universidad y tiene que prepararse e ir a la escuela especial para ser oficiales. Pero para llegar a ser sargento, no. Para ser sargento hay que inscribirse como soldado y de ahí lo van ascendiendo y lo van ascendiendo hasta que llega a sargento. Pero el trabajo del sargento es ser la voz de la oficialidad. Entonces viene el oficial y le dice al sargento, quiero tal cosa. Y el trabajo del sargento es decir a los soldados lo que tienen que hacer. Vamos a hacer tal cosa. Pero el sargento no es el que da las órdenes. Pero es la voz que se oye. Los dones, los que tienen los dones del Espíritu, no son la autoridad, son la voz. Y eso usted lo debe de tener muy claro, en cualquier lado donde usted vaya. No estoy hablando por mi persona. Yo estoy hablando por usted. Porque hay lugares, oigan, hay lugares donde la persona que tiene el don le quita la autoridad al ministro que está en ese lugar. Y eso no es así. Usted es llamado a ser un apoyo del ministro, pero no quitarle la autoridad. ¿Qué hacía esta mujer? Seducía, ¿sí?, y empujaba y desviaba a los ministros para ella tomar el control. Y no estoy hablando solo de las mujeres, estoy hablando de los hombres también. Cuando un hombre llega a tomar la posición ya de los dones del Espíritu y empieza a ejercerse como profeta, llega el momento que le quiere quitar la posición al pastor y la autoridad al pastor. Cuidado. Siempre se debe de reconocer la cabeza del hogar. Eso nunca se le debe de borrar a usted de su corazón. ¿Qué hizo esta mujer? No solamente desviaba a los siervos con sus profecías, sino que ya había hecho su nido ahí. Mire lo que dice el verso 22. Dice, mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia. Mire qué tremendo. No solo estaba ella, sino que ya tenía polluelos ahí en el medio de la congregación. Es que es tremendo, hermano. Cuando se mueve el espíritu de Jezabel en una congregación es terrible. Por eso hay muchos pastores que dicen, no, a mí no me hable de dones del espíritu. No, ya están curados, hermano. Prefiero que mi congregación esté así medio muerta, pero tengo la autoridad todavía sobre ellos. Ahora tampoco es así. Porque no vamos a menospreciar lo que Dios nos ha dado por causa de no tener el orden que Dios estableció. Vamos a establecer el orden y vamos a caminar en ese orden. Usted debe de tener muy consciente eso, hermano y hermana. Usted es una oveja que necesita siempre un pastor sobre usted. Yo he conocido ministros o personas que como tienen dones del Espíritu, ya se le ponen a la par al pastor. Y le dicen al pastor, y usted tiene que hacer esto, porque lo soñé anoche que el Señor así me habló. Y ahí va el pastor, bueno, ahí voy, pues, sí.
Pobres de esos pastores. Pobres de esos pastores. Porque si Dios le habló, va a haber una confirmación. Eso está como aquel muchacho que va con la muchacha y le dice, mira, nos vamos a casar porque anoche yo soñé que tú eres mi mujer. ¿Qué sería lo sabio que tendría que decir la mujer? Bueno, pues como a ti te habló, a mí también me va a hablar. Cuando me habla a mí, entonces vemos. Mientras tanto, aguántate. Ahí se va a dar cuenta que a la semana ya se dio cuenta que no era Dios porque ya anda picoteando por otro lado. Se usan los dones, hermano, para manipular a la gente. Yo conocí a una persona, hermano, que por teléfono unía a las parejas. Así dice el Señor, hijita linda. Este varón que yo he puesto delante de ti es el hombre que yo he escogido desde antes de la fundación del mundo. Y se casaban. Qué fracaso, hermano. Muchos de ellos terminaban en divorcio. Otros se tuvieron que soportar porque no les quedaba de otra. Se puede manipular, hermano. A mí no me impresiona una persona que tenga dones, hermano. Como Pablo decía, puede tener todos los dones, puede conocer todos los misterios, pero no tiene el fruto del Espíritu. Pero qué lindo es una persona con los dones del Espíritu, en un espíritu de humildad y mansedumbre, en un espíritu de amor, ministrando. No para exhibirse, no para que la gente diga, wow, qué espiritual, no, sino porque ama a la persona y va a ser de bendición para esa persona. Entonces hay un peligro tremendo. No voy a hablar mucho del espíritu de Jezabel porque es un tema muy, muy extenso. Pero sí es muy peligroso. Se ha metido en las congregaciones, hermano. Y en el nombre del Señor aquí lo vamos a echar fuera porque no lo vamos a aceptar. ¿Cuál es el espíritu de Jezabel? Es ese espíritu que quiere manipular a los ministros. Y es fácil, porque los siervos de Dios quieren agradar a Dios y temen rechazar la voz de Dios. Pero por eso se requiere que el ministro también tenga la madurez y el nivel espiritual para discernir y no aceptar todo. Así que si usted viene conmigo, venga conmigo. Yo estoy abierto a oír la voz de Dios. Pero aténgase también a las consecuencias, si no es Dios. Dice aquí en 1 Corintios 11, que entonces, cuando se están ejecutando los dones del Espíritu, en el verso 4, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra a su cabeza. ¿Cuál es la cabeza del varón? Cristo. Entonces, si yo vengo con una gorra, con un sombrero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitármelo. Primero tengo que tener mi cabello corto. Y luego, cuando voy a orar, y cuando estoy hablando de orar, es cuando ya entro a ese nivel espiritual de ministración.
Porque yo oro en todo tiempo. Pero cuando ya voy a entrar a ese nivel donde me voy a desconectar para hacer un instrumento, un vaso de Dios, ahí ya el ambiente cambia totalmente. Yo he oído testimonios, muchos testimonios de mujeres. Oí el testimonio y en ambientes americanos. Oí el testimonio de una mujer que la iban a ir a visitar ángeles. Y ella estaba en su cuarto y estaba en su casa y estaba orando. Y de repente sintió la impresión de que iba a hablar con un ángel. Y ella no tiene la doctrina de esto. Pero dice que sintió un impulso fuerte, fuerte de ir y buscar algo con que cubrirse la cabeza. Y fue y se cubrió la cabeza. Y luego empezó, ahí el ángel se le apareció y empezó a hablar y cuenta ahí la experiencia. Oí el caso o el testimonio también de otra mujer que en ese momento ella sintió la necesidad profunda. Y estoy hablando de ambientes americanos, cultura americana. Y ella sintió la necesidad profunda de bautizarse en agua. Ya ella había ido a la iglesia mucho tiempo. Ella se llamaba cristiana, pero ahí se dio cuenta que realmente Dios estaba trabajando en su corazón, transformándola totalmente. Y dice que agarró un trapo y se lo puso encima y fue con el que lo iba a bautizar y dijo, este se va a burlar de mí. Porque esa no es la costumbre americana, pero no me importa. Cuando uno es guiado por el Espíritu de Dios, uno no va a leer solamente la letra. El Espíritu que está dentro de nosotros tenemos que ser muy sensibles al Espíritu de Dios, hermano. ¿Sabe que la mayoría de nosotros no hemos experimentado lo que es movernos en el lugar santísimo? Estamos acostumbrados a movernos en el atrio. A veces un poquito en el lugar santo. Por eso la gente cuando lee el capítulo 11 de 1 Corintios no entiende. Dice, pero si yo oro y Dios me escucha, sí, claro que sí. Yo oro y Dios me responde, sí, claro que sí. Pero es que no te vas a cubrir por Dios. Te vas a cubrir por el mundo espiritual al cual estás entrando. Que es tremendo. Yo espero, hermano, que tú leas la palabra de Dios y entiendas lo que es moverse en el mundo espiritual. Eso no es cualquier cosa. No cualquiera entra a ese nivel. Cuando alguien entra a ese nivel, no queda igual. Daniel oraba ¿cuántas veces al día? 3. ¿Verdad? Vamos al libro de Daniel. Aquí en el capítulo
10. Dice en el verso 2, dice: en aquellos días yo, Daniel, había estado de duelo durante 3 semanas completas. Esto es interesante, hermano. Si usted quiere entrar al mundo espiritual, usted tiene que hacer ayunos largos. No hay ningún amén, pero bueno. Como sé que usted estaba escribiendo, por eso no me puso atención, se lo vuelvo a repetir. Si usted realmente quiere entrar al mundo espiritual, usted tiene que hacer ayunos largos. Y no los ayunos dietéticos que ahora se han inventado los cristianos. Usted sabe que ahora se han inventado ayunos de todas las clases y colores y sabores. Hace unos días me preguntó un pastor: ¿tú ya hiciste el ayuno de la televisión?, me dice. Porque dice: yo ya puse a mi congregación a un ayuno de 7 días de televisión. O sea, no ver la televisión, cubrir la televisión y taparla y no encenderla. Está bien, no digo que está mal, pero eso es querer quitarle realmente el carácter de lo que el ayuno representa en sí. Qué bueno que tú puedas hacerlo si quieres, pero ese no es el ayuno que Dios estableció. Otros dicen: hay que hacer el ayuno de vegetales nada más, no comer carne por tantos días. No tienen entendimiento de lo que significa el ayuno. Y como la gente lo hace y lo predica, se hace popular y entonces la gente ya establece eso como un ayuno. Por favor, hermano, sea sabio y lea la palabra del Señor. Bueno, si usted quiere entrar al mundo espiritual, ¿qué tiene que hacer? Ayunar y orar. Orar y ayunar por largo tiempo. Ayunar. Largo tiempo. Muchos días. Empiece con unos 7 días. Luego le aumenta a unos 15. Luego 3 semanas. Bueno, y así se va. Aprovéchelos. Mire, hay épocas, hay tiempos. Hay tiempos para todo. Aquí nosotros tenemos la bendición de que nos movemos en base a estaciones. Yo estoy seguro que aquí muchos dejaron de trabajar por muchas semanas. ¿Por qué no lo aprovecharon para ayunar? Viene el tiempo de trabajo, de verano, fíjese. Y es lo que yo estoy entendiendo ahorita. En los inviernos vamos a hacer escuelas. Porque como no se puede salir mucho afuera, para el verano ya salir a hacer el trabajo. Es lo que el Señor me ha estado dando entendimiento. O sea que estas escuelas van a ser así por tiempos. Se cierran, se vuelven a abrir otra vez en invierno. Pero practicarlas todo el verano. ¿Verdad? No se cerró la escuela y bueno, ya se acabó todo, no. Mire, dice, ¿se cumplieron cuántas semanas? 3 semanas. Verso 4. Y en el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos
Y miré, y he aquí un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida de un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como brío de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé yo solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Es que cuando uno entra a esos niveles, hermano, no es igual, hombre. Hay gente que dice, yo estuve en la presencia de Dios. No, un puro atrio. Es que sentí unos escalofríos y algo, una emoción. Sí, ese es atrio. Nosotros vamos a experimentar, usted debe de experimentar los ambientes diferentes. Cuando usted entre a ese ambiente, hermano, usted no puede entrar igual. Y usted tiene que estar siempre preparado. Los que iban a entrar, miren, al atrio podían entrar como quisieran entrar. Pero el que entraba al lugar santo tenía que llevar vestiduras especiales. Y si entraba al lugar santísimo, tenía que llevar vestiduras más especiales y tenía que llevar el aceite de la unción. Y si no, ¿qué pasaba con él? Se moría. Usted sabe que hay mucha gente que ha sido usada por los dones del Espíritu y hoy están muertos espiritualmente. Ministerialmente están acabados por no entender estos principios. Usted tiene que cambiar ya su forma de verse en el espejo, hermano. Usted tiene que verse diferente. Cuando usted se vaya a vestir, vaya donde vaya, recuérdese que usted tiene el aceite de la unción sobre su vida. Esté donde esté, usted tiene el aceite de la unción sobre su vida. Ay de usted, mire, si a ese aceite le dejan meter un poquito de lujuria, ay, para que se vea mi cuerpazo que el Señor me dio, porque es para tu gloria, Señor. Yo estoy manifestando tu gloria. ¿Qué culpa tengo yo? Y estoy hablándole a los hombres, no digamos a las mujeres. Esto es fundamental, hermano. La Biblia dice que imitemos a nuestros guías. ¿Sí o no? Bueno, ¿le he dado yo un buen ejemplo o no le he dado un buen ejemplo? Y usted va a ser un guía. ¿Qué ejemplo va a dar? ¿Qué ejemplo va a dar? Gloria a Dios. Bueno, regresemos entonces a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11. Aleluya. ¿Leyó ya bastante ese capítulo? ¿Lo entendió? Por eso no me estoy deteniendo mucho, hermano.
por no leer bien la Biblia, hermano, nosotros decimos lo que la Biblia no dice. Vuelvo a decir otra vez, aquí la Biblia no dice que la cabeza de la mujer es el marido. ¿Es quién? El varón. ¿Por qué? Porque está hablando de autoridad espiritual. ¿Qué pasaría con una mujer que está casada con un inconverso? ¿Será el esposo su autoridad espiritual? ¿Qué pasaría con el esposo o la esposa de alguien que está casada con un carnal? Es cristiano, pero es carnal. ¿Podrá él ser la cabeza espiritual? No. Y por no entender esas cosas, óigame, hay mucha gente que está bien torcida en su forma de vivir. Porque una cosa es la vida secular terrenal que tenemos aquí. Y otra cosa es nuestra vida espiritual. Son dos cosas diferentes. Esto tal vez va a ser un alivio muy fuerte para muchas esposas. Porque han dicho, Señor, ¿qué hago, Señor? Porque mira esta cabeza que me pusiste. Esa no es tu cabeza espiritual. Quítate esa mentalidad. Dice, pero es que mi esposo es el sacerdote en la casa. Depende para qué. Tu pastor es el ministro, no es tu esposo. Y eso tú lo tienes que entender. Y yo sé que ahorita estoy liberando a muchas mujeres con lo que estoy diciendo. Y muchos varones me están mirando un poquito raro. Pero como están en el espíritu, dicen amén. Sí, hermano, es que debemos de leer lo que la Biblia dice, no lo que el predicador y el machismo ha enseñado en las congregaciones. Ahora, no estoy diciendo con eso que usted no tiene responsabilidades con su esposo, es diferente. En lo que concierne al hogar, usted tiene su responsabilidad ahí. Por eso piénsela bien, si no se ha casado, piénsela bien. Y si ya se casó, pues a golpe dado no hay quite, dele. Pero lo lee usted ahí. Entonces, si usted, óigame bien, si usted, hermana, ora con su cabeza descubierta, dice el verso 6. Perdón, el verso 5. Dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la mujer debe de tener su cabello largo. ¿Qué quiere decir largo? Largo quiere decir largo. ¿O será que largo quiere decir corto? Porque así parece que está el entendimiento de muchas mujeres. Yo tengo mi cabello largo, dicen. Usted debe de dejarse crecer su cabello, hermano. Dele gracias a Dios que tiene esa bendición. ¿Cuántos hombres no quisieran tener un poquito? Así que no se queje, déjelo crecer, déjelo desarrollar, ¿verdad? Pero cuando va, óigame, cuando va a funcionar
en ese nivel espiritual, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cubrir su gloria. Porque su cabello es su velo. Su cabello es su gloria. Y usted no va a entrar a ministrar en su gloria. Usted va a cubrir su gloria. Esto se requiere de entendimiento, hermano. Una mujer que no se cubre cuando está ministrando, está diciendo, yo estoy aquí porque yo tengo mi propia gloria. Y está menospreciando la autoridad que Dios le estableció sobre ella. Esa es una Jezabel. Ese se está moviendo en el espíritu de Jezabel. Porque no está aceptando la autoridad de un varón sobre ella. Ahora, no quiere decir que el taparse es una mujer sujeta, tampoco, no. Usted puede estar envuelta en una sábana y parecer momia y ser una rebelde peor que 10 Jezabeles. Pero eso será problema de los demás, eso no es su problema porque usted no es así. ¿Entiende lo que la Biblia? ¿Usted cree en la Biblia, hermano? ¿De veras? ¿O le arrancamos esta página? ¿Ah? Porque a muchos no les gusta. Muchos dicen, no, pero es que esa era una cultura de aquel tiempo. ¿Cultura? Entonces ya quiere decir que Cristo no tiene cabeza. ¿Esa era una tradición de aquel tiempo nada más? No, esto sigue funcionando hoy. La iglesia de Cristo sigue siendo la misma, no ha cambiado. Ahora dice, verso 6 dice, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Bueno, tiene dos opciones entonces ahí la mujer. No se quiere cubrir, no hay problema. Rápese. En otras palabras dice, sea sincera. Y demuestre lo que hay dentro de usted. Rebeldía. En aquel tiempo las mujeres prostitutas se rapaban. Con eso evidenciaban que no se sujetaban a nadie. Ellas hacían lo que se les daba la gana. Es el espíritu de Jezabel. Dice, si usted no se quiere cubrir la cabeza, rápese y se arregló el problema. Pero si raparse es deshonrar, entonces ¿qué tiene que hacer? Cubrirse. ¿Cuál es el problema? Digo yo, hermano, yo no sé cuál es el problema. Ay, pero qué deshonroso, qué vergüenza que... Al contrario. Qué lindo es ver a un hombre, hermano, que respeta y que se descubre su cabeza cuando va a ser usado por Dios. ¿Cómo me miraría yo ahorita aquí con una amigorra predicándole? Usted, hermana, ¿cómo se sentiría? Diría, qué a la moda está el pastor así. ¿Verdad que dijera, qué irreverente? Bueno, si yo me cubriera, es tan irreverente como usted, ora con la cabeza descubierta. Estamos en el mismo nivel. Ahora, yo no lo hago por usted. Yo lo hago por mi cabeza. Yo no quiero deshonrar mi cabeza. Ahora, si usted no se cubre, ¿qué está diciendo? ¿A quién está deshonrando? ¿A quién está deshonrando? ¿Qué está diciendo ahí? Yo no tengo autoridad sobre mí, espiritual. A mí el pastor me viene haciendo los mandados. Eso es lo que usted está diciendo.
no solo ahí se queda el asunto. Verso 7 dice, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad la mujer, pues en verdad el hombre no fue criado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Recuérdese, hermana, usted está aquí gracias a nosotros. Sí, nosotros la necesitábamos a usted. ¿Verdad que sí? Bueno, no lo estoy diciendo en una manera de denigrarla, sino al contrario, de que usted vea qué importante es para el hombre. Pero si el hombre no la necesita, usted no está. Así de fácil, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice ahí? Verso 10. Esto es algo muy importante. Por tanto, la mujer debe de tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Dos cosas se dan ahí. Cuando la mujer no se cubre, o cuando el hombre se cubre cuando está en ese ambiente, está deshonrando su cabeza. Pero recuérdese que usted está entrando al ámbito espiritual, celestial. Usted va, hermano, en el espíritu. Y si usted viera su espíritu lo que opera, es que yo quisiera, hermano, que se le abrieran los ojos para que usted viera cuando usted opera en el espíritu. Cuando usted opera en el espíritu, hermano, usted está ordenando al mundo espiritual. Dios le pone los soldados, hermano, a su disposición. Si tan solamente se le abrieran los ojos para que usted viera eso. No la pensaría ni dos veces para taparse la cabeza, hermano. Ni el hombre para destaparse la cabeza y para recortarse el cabello. Pero imagínese, cuando los dones del Espíritu se mueven, usted tiene el don de milagros. Y hay una persona que necesita un cerebro nuevo. ¿Sabe lo que pasa en ese momento? Cuando una persona necesita un cerebro nuevo, que de repente está engusanado, de repente está lleno de cáncer, y viene la persona en el nombre del Señor y le da un cerebro nuevo en el mundo espiritual. ¿Sabe lo que sucede? Los ángeles vienen y le quitan ese cerebro y le ponen uno nuevo. Dios, aleluya. Eso es lo que sucede. Literalmente. Los ángeles vienen y quitan los corazones y ponen nuevos, hermano. Dice, por causa de los ángeles. Pero también están los otros, hermano. Porque allá en el mundo espiritual hay guerras espirituales. Usted lo puede ver en el libro de Daniel. Cuando venía Gabriel con el mensaje de Dios, dice que se tardó 21 días con el mensaje. ¿Por qué? Porque se le interpusieron los ángeles enemigos y había batalla ahí arriba. A mí no se me olvida la experiencia que contó un pastor. Él pudo ver a su ángel, que siempre anda con él. ¿Usted sabe que nosotros tenemos un ángel? Amén. ¿Tenemos una gloria sobre nosotros? Aquí está mi ángel, hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Si usted viera las situaciones espirituales que se dan,
Si hubiera, por ejemplo, un ministro aquí, un apóstol aquí en medio de nosotros, y yo le digo, siervo, venga y ministrenos de parte de Dios. Y yo me voy y me siento allá. ¿Sabe qué sucede ahí en ese momento? Mi ángel se baja y se sube el ángel de él. Usted tiene que abrir el entendimiento de esto, hermano. Amén. Esto no es un juego. Esto no es de sentirse, ay, qué rico, qué. Yo le pido colirio al Señor sobre sus ojos, para que usted vea la responsabilidad que tiene. Por eso veíamos la semana pasada acerca de Judas, del libro de Judas, ¿se recuerda? De aquellos que blasfeman de las glorias. Una mujer que no se cubre, ¿sabe a quién está ofendiendo? A mi ángel. Esto es serio, hermano. Pero este pastor, fíjese que vio a su ángel y lo vio todo cansado, fatigado, así como medio golpeado un poquito, todo empolvado. Y entonces el pastor le pregunta y le dice, ¿y por qué estás así? Y el ángel le dice, porque ya hace mucho tiempo me dejaste peleando solo. Ya no ayunas, ya no oras, ya no me fortaleces. Y he tenido que pelear solo yo las batallas. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu ángel? Porque tú tienes un ángel también. Yo te presté un ángel. ¿Sabías eso? Te estoy abriendo un poquito el entendimiento, hermano. Son cosas que no predico y que no enseño porque la gente va a decir, esto es tan chifladito. Pero mientras tú estás bajo mi ministerio, tú te mueves bajo ángeles que Dios a mí me designó. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando una persona viene y acepta a Cristo de mi ejército, se va un ángel ahí a tomar esa vida. Y si esa persona dice, a mí no me gusta aquí este ministerio, me voy a otro lado. Bueno, se va y el ángel se viene conmigo. Me dice, quédate. Vendrá otro que sí quiere. Esto es delicado. Usted debe de entender estos principios. Pero si no entiende estos principios, el enemigo se le va a meter y lo va a torcer. Usted debe de entender eso. El caminar en autoridad lleva un reflejo también. Cuando una mujer ora y no se cubre, mire todo lo que está pasando. Afecta al mundo espiritual. ¿Cómo se pondrá el angelito de esa mujer? Y ve a la mujer que está a la par, que sí está cubierta. ¿Cómo se sentirá el ángel que está ahí con esa mujer? ¿Cómo está tu ángel? Ay, pero es que Dios me oye siempre. Claro que sí, si el problema no es con Dios. El problema es tu ángel. Tú tienes que fortalecerlo.
Él se nutre con tu vida espiritual, con tu relación con Dios. Por eso es que a veces ya el ángel ya no te puede defender, hermano. Y te pasan accidentes, te agarra la migra. Pero cuando el ángel va contigo, aunque te agarre la migra, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hasta te felicita y te dice que Dios te bendiga. Amén. Es que nos movemos en ese ambiente, hermano. Nos movemos en ese ambiente. Verso 13. Con esto termino. Juzgad pues vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Por eso le decía que su cabello, hermano, es una gloria para usted, hermana. Su cabello es su velo, su cabello es su gloria, hermana. Pero cuando entra al mundo espiritual, usted entra por delegación del ministro. Que esto se le quede bien claro, hermano. Usted entra por delegación del ministro. Pues usted tiene que estar conectado con el ministro. Porque si la mujer, dice el verso 15, tiene el cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Es una cobertura, el cabello para usted es una cobertura, hermano. Pero cuando entra a esos niveles, usted se tiene que tapar su cobertura. Usted se tiene que tapar su gloria. Y moverse bajo la autoridad ministerial. Amén. Aleluya. Si esto lo practicara la iglesia de Cristo, se vería el poder de Dios en todos lados, hermano. Algunos dicen, no, a mí no me gusta eso no es de mi cultura. Dice el verso 16, pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Si alguno quiere contender, discutir, nosotros no vamos a tener la costumbre de estar discutiendo con ellos. No vamos a ponernos a es que tienes que hacerlo, ni tampoco vamos a la fuerza, ¿verdad? Aquí está tu trapito, tienes que tapar. No. Eso tiene que ser bajo un entendimiento espiritual. Yo quiero decirte, no todos tienen ese entendimiento espiritual. Pero si tú lo tienes, si tú lo has recibido, estés donde estés, hermana. Porque tú vas a ir muchas veces a lugares donde no lo hacen las mujeres. ¿Y qué vas a hacer tú ahí? Pero te vas a ver ridícula. Te vas a ver absurda si todas las demás no están cubiertas. ¿Eh? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Cuando tú estás en un oficio sacerdotal, hermana, óyeme bien, tú debes de cubrirte la cabeza. ¿Qué significa oficio sacerdotal? Significa, estudia el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la función sacerdotal? Presentar sacrificios, presentar ofrendas a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Eso es parte del sacrificio?
pero también ministrar al pueblo de parte de Dios. Cuando tú vas a profetizar, cuando tú vas a ser usada en un don, cuando tú vas a predicar la palabra, tú vas a enseñar la palabra, tú debes de tapar tu gloria. Porque si no, estás deshonrando a tu cabeza espiritual. Yo sé que esto muchos ahorita lo están tratando de entender y digerir. Pero por eso lo puse a leerlo. Espero que lo haya cumplido con la clase. Bueno, voy a dar lugar a unas preguntas porque va a estar color de hormiga esto. Vamos a pedirle que venga aquí al frente a hacer la pregunta. Ok, un hermano de los que son maestros aquí. Espérate. No, mijo, no se soporta. Gloria a Dios, ahí está. Mi pregunta es, hablando con un hermano, mi preocupación es, él está ministrando a los niños, a nuestros hijos, y él me decía, fíjate que dice el 16, pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Y me dijo él, ¿somos iglesia de Dios? Le dije, claro. Y él me dice, ¿qué dice abajo? Ni la tienen las iglesias de Dios. Entonces, ¿qué le está ministrando a los niños? Porque yo a mi niño le enseño que mi esposa, su mamá tiene que cubrirse cuando oramos en la casa. Y si aquí le enseñan que no. Sí, lo que pasa es que malinterpretan ese versículo. Ahí no está hablando de que no tienen la costumbre de hacerlo. No tienen la costumbre de contender. Es diferente. Bueno, ya Pablo expuso ahí, si no, ¿para qué gastó tanta saliva? Simplemente hubiera dicho, todo eso es mentira, hombre, ni cuentos. ¿Verdad? Se pone a explicar todo eso para decir, no es esa nuestra costumbre. No es la costumbre contender, estás discutiendo. La responsabilidad, oigan, de la iglesia, la responsabilidad del ministro, del cristiano, es exponer la palabra. No estar ahí altercando. Si la quieren recibir, bien. Si no la quieren recibir, problema de ellos. Entendí que si mi esposo, por ejemplo, fuera carnal, o sea, fuera una persona que no conoce de Cristo, mi ministro, que viene siendo usted es mi cabeza. Y en el caso de que mi esposo sí sea una persona espiritual, pues, o líder, aún así, ¿usted sigue siendo mi cabeza? Claro, ¿quién es tu pastor? Ok. Y la que otra, son dos cosas diferentes. Cada uno en su posición. Él es el encargado del hogar. De tu vida espiritual, soy yo. y la otra es, si yo vengo de otro país y yo ya tenía una autoridad espiritual sobre mi vida, pues un ministro, pero vengo a este país y a esta congregación, por decirlo así, ¿yo debo de todavía de sujetarme allá o con pensamientos de allá, o tengo que sujetarme a lo que se me estipule aquí? Si tú vas a ir a vivirte a mi casa, pues vas a hacer lo que en mi casa se dice. Si no te gusta, vete a buscar otra casa, ¿verdad? Entonces, si tú tienes otra autoridad allá, pues quédate con tu autoridad, ¿verdad? Y si yo traigo las enseñanzas de allá, que también reconozco aparentemente pues que sí son de Dios, pero aquí se me está enseñando más rigor, más disciplina, entonces es lo mismo, pues tengo que sujetarme. El evangelio es evangelio. O sea, el evangelio es evangelio. ¿Quién es el que realmente va a establecer la disciplina? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, es que o somos cristianos o no somos cristianos, ¿verdad?
¿Somos cristianos o no somos cristianos? Una pregunta dice, cuando uno no da la profecía o no utiliza el don que se le ha dado, ¿está blasfemando o fallando a la autoridad? Claro que sí. Y si no lo hace por inseguridad o temor, igual. ¿Verdad? Dice, yo venía sin ángel cuando venía a esta iglesia. Cuando no venía a esta iglesia, ¿verdad? Cuando no venía a esta iglesia venía sin ángel. Ahora tengo un ángel. Pero si me voy, ¿qué pasa conmigo? No, pues tú te vas, el ángel se queda. Ese ángel es mío. Ve a buscarte otro ángel, que te den otro ángel por otro lado. No es que yo le diga al ángel, venite conmigo. No, el mismo ángel reconoce autoridad y dice, este ya no es parte, porque ellos trabajan en ejército. Una gloria, oigan, una gloria está compuesta de miles de ángeles. Entonces, lamentablemente no se ha entendido lo que es la cobertura. La cobertura en muchos lugares creen que es el nombre nada más, o el ir a una iglesia. No, eso lleva un trasfondo espiritual. Y por eso a muchos, aún aunque no vivan una buena vida cristiana, les va bien, solo porque asisten a la iglesia. Porque hay un compromiso. Ya se llevan su angelito a la casa y lo van a meter a nightclub y lo van a meter allá a la sexta y allá va el angelito, ¿verdad? Y chocan y no les pasó nada. Dicen, wow, qué buena suerte la mía. No, es el angelito. Pero, bueno, sí. Mi pregunta es, cuando uno está orando por una persona, por ejemplo, si uno anda en la calle y de repente está evangelizando, pero no trae trapo ni nada, ¿todavía puede orar sin cubrirse por la persona que está aceptando a Cristo? Pues ponte aunque sea la mano encima. Okay. Mire, si usted va a la guerra, ¿no va a llevar ametralladora? Es que, ¿cómo es posible que sí lleve celular y no lleve un trapo? ¿Será eso lógico? O sea que es excusa, es pretexto. Porque yo estoy seguro que si le pido ahorita un celular, me lo da. O si le pido la llave de su casa, o no trae llaves. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué lo otro no lo va a llevar? Dice, los que no tienen a Cristo tienen ángel, o sea, los del mundo, pero esos son otros ángeles, hermano. Es que entre ángeles hay ángeles. Entre ángeles hay ángeles. ¿Verdad? Cuando usted andaba en el mundo tenía un ángel. Pero cuando entró a la salvación, cambiaron. Cambian de ángel. Ya le dan de un rango más espiritual. Ya le dan no como una criatura de Dios, sino como un hijo de Dios. ¿Verdad? Nuestros hijos, ¿bajo qué ángel están cubiertos? ¿Bajo nuestro ángel o bajo el ángel de usted? Porque entiendo que todavía no recibieron a Jesús en su corazón, o sea, todavía no son salvos, no son cristianos. ¿Bajo qué ángel o qué ángel los cubre a ellos? Porque si nosotros como padres no fortalecemos a nuestro ángel, no lo alimentamos, entonces nuestros hijos prácticamente estarían descubiertos si es bajo nuestro ángel, ¿verdad? Entonces, quiero saber bajo qué ángel. Primera de Corintios capítulo 7 nos da un poco de luz. Dice, en el verso
verso 13, 7:13 dice: y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. O sea, la cobertura que tú tienes, ¿verdad?, es una cobertura que cubre a tu cónyuge aún si no es cristiano. Y cubre a tus hijos aún si no son cristianos. Así que tú puedes decirle, no se lo digas, pero puedes saber que por ti ellos están bien. Y que no les ha pasado lo que deberían de pasarle por causa de la cobertura espiritual que tienen. Última pregunta, si hubiera una última pregunta. ¿Hasta qué punto, o sí o no, puedo echar mano de ese ángel sin llegar a lastimar al Espíritu Santo? ¿Puedo hacerlo o no? ¿O cómo es eso? Porque ¿para qué fue puesto el ángel, pues? Porque el Espíritu Santo es el que nos da la guianza, el entendimiento para orar y para movernos. Pero ¿hasta qué punto este ser o este ángel que está para ayudar, podríamos pedirle algo? No. Toda petición tiene que ser a Dios. Toda petición tiene que ser a Dios. Si no, tengamos cuidado con esto. La Biblia nos advierte a caer en la adoración a los ángeles. Y no estamos adorando a los ángeles, ¿verdad? Pero sí le estamos dando el respeto que como siervos de Dios se merecen. Y el apoyo que como siervos merecen. Son criados, son sirvientes, pero son sirvientes reales. Son un regalo que Dios nos ha dado. Tenemos que tratarlos bien. Si tratamos bien a una mascota, ¿verdad que sí? ¿O cómo se vería que usted agarrara a su perro solo porque es su perro, lo agarrara a patadas y no le diera de comer? Se lo llevan preso, por lo menos aquí se lo llevan preso, en otros lugares no, pero aquí se lo llevan preso. Ahora, ¿cuánto más a un ser que ahorita es superior a nosotros? En poder, en fuerza y todo eso, no en posición, porque en posición somos nosotros más fuertes, ¿verdad?, más grandes. Pero eso no significa que vamos a tratarlo mal. Tenemos el carácter de Cristo, tenemos la naturaleza de Dios. Pues tenemos que honrar a los que honra merecen. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Como príncipes que estamos siendo educados en la casa, estamos en un palacio real, y como príncipes que estamos siendo educados para llegar a ser reyes, mientras vamos desarrollándonos, nos ponen un mayordomo. ¿No? Ahora, ese mayordomo lo vamos a respetar. No dependemos de él en el sentido de que él es el que nos está dando todo, pero está haciendo el vehículo para que nos dé lo que necesitamos. El mayordomo trae comida, pero ¿de quién proveyó la comida? El dueño de la casa. Entonces, ¿a quién vamos a pedirle nosotros? Nosotros vamos a pedirle siempre a Dios. Tengamos cuidado. Yo he conocido iglesias donde ha sido tanto la manifestación de ángeles que los han adorado. Han caído en esa situación. O sea, han habido manifestaciones tan fuertes, visitaciones de ángeles, hermano, que se pierde ese entendimiento. Recuérdese que el mismo Juan, el apóstol Juan, se postró ante un ángel. Y en el cielo. No digamos si se le presenta aquí en la tierra, viendo la gloria de Dios, viendo todo eso, y se le presenta un ángel y se le
se le postra, hermano, en el cielo. No digamos aquí en la tierra. Por eso, oigan, por eso es importante esto ahorita que le estoy enseñando. Eso usted se lo tiene que grabar y oír y oír y oír, porque hay muchas cosas que usted no captó ahorita. Tal vez dijo, sí, ya lo oí, pero no le ha sentado en su espíritu todavía. Y si no le ha sentado en su espíritu, va a fracasar. Va a fracasar. Entonces, no vamos a caer en la adoración de los ángeles. Eso, cuidadito. No vamos a estar aquí invocando y ahora ángeles. No. Los ángeles se van a mover a la orden del Espíritu Santo. A veces Dios o el Espíritu Santo te va a decir que le ordenas a los ángeles. Es otra cosa. Por ejemplo, son experiencias que se dan. Son experiencias que se dan. De repente tú vas caminando por un lugar y se te puede aparecer un ser de las tinieblas a quererte destruir. Y ahí el Espíritu te puede decir, échale el ángel que tienes. Ha sucedido. Y aquel angelito tan lindo y tan hermoso que va a tu lado se transforma en un león, literalmente. Porque es cariñoso y amoroso, pero cuando le toca combatir, esos seres se transforman en leones, hermano, en fieras. Y van y devoran al enemigo y lo hacen pedazos y de ahí vuelven contigo muy bonitos, tan nobles, tan ¿verdad? O sea, se pueden dar esas experiencias, pero siempre guiado por el Espíritu Santo. O sea, estoy abriendo el panorama para que tú no encajones al Espíritu Santo, pero con las normas de que no vas a tampoco tú hacer las cosas a tu antojo. Siempre guiado por el Espíritu de Dios, porque al final nosotros somos siervos de Él también. ¿Verdad? Entonces no es que, y ahorita Angelito, que conseguíme unos $100 porque quiero ir a comer ahí Pero el Espíritu te puede decir, ¿verdad? El Espíritu te puede decir dónde hay $100 tirados, ¿verdad? ¿O no? Sí. Hermano, si uno no debería de pasar necesidades cuando está bajo la guianza del Espíritu, no debería de pasar. Si usted pasa necesidades es porque no está bajo la guianza del Espíritu. Solo póngase a pensar, ¿cuántos billetes de $100 perdería hoy la gente? Y será difícil para el Espíritu Santo decirle 2 o 3 lugarcitos donde pasar y recoger billetes. ¿Verdad que no? No es difícil. Si otro se lo va a encontrar, mejor encuéntreselos usted. ¿Verdad? ¿No sería mejor? Entonces no hay razón, no hay excusa para decir, estoy mal, me ha ido mal, no puedo. Si usted está mal es porque no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sigamos, hermano, óigame, sigamos practicando el hablar en lenguas. Es muy importante. El otro jueves, ¿qué tiene que hacer cuando venga? Saludar a los hermanos. El otro jueves nos vamos a meter más fuerte a lo que es el mundo espiritual. Tenía que hablarles de tenía que poner esta plataforma, tenía que poner este fundamento para que usted vea, para que sus ojos se aclaren, se afirmen. Y que todo dardo que el enemigo le quiera poner, no lo avergüence. Porque el enemigo lanza dardos. Ay, qué ridículo, qué absurdo lo que estás haciendo. Mira cómo te ves, puro viejo, pura vieja. ¿Verdad? ¿Y qué? Yo prefiero ser aprobado por Dios
y no será aprobado por los hombres. Entonces, vamos a ponernos de pie. Póngase de pie. Si usted tiene exámenes de corderitos, allá en la parte de atrás, usted entregó exámenes de corderitos, allá en la parte de atrás puede pasar recogiéndolos. Si usted... Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.